Buenos días a todos. Pues lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia en este evento que hacemos el grupo UAX de Valley Talent, CECA Magán, junto con la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Ahora vamos a hacer una breve apertura institucional y presentaremos a las diferentes personas que van a participar en el día de hoy. Me acompaña Bruno Marcial, Mario. Luego cada uno de ellos haremos una breve introducción. Yo soy Fernando Castillo, voy a ir aquí presentando, soy el director general de Valley Talent, y de Valley Talent, como bien sabéis algunos de vosotros, pertenece al grupo UAX. Para mí es importante hoy que no solamente hablemos de Valley Talent, sino del grupo UAX, ¿no? Al grupo al que pertenecemos. Os contamos esto porque no todo el mercado, no mucha gente sabe que de Valley Talent pertenece al grupo UAX, y para nosotros es importante que conozcáis nuestra estrategia como grupo. Pues lo que somos, pues somos un grupo educativo, somos una universidad. Somos una universidad que tenemos la intención de acompañar a nuestros estudiantes a lo largo de toda su vida profesional. Somos un grupo que estamos conformados por diferentes razones sociales. Tenemos formación profesional, EXTAR, la lenoformación, lo que es la Universidad Alfonso X Sabio propiamente dicha, de Valley Business School, que muchos de vosotros también conoceréis, nuestra escuela de posgrado enfocada en tecnología, de Valley Talent, el headhunter del grupo, y bueno, Mira Asturias, que es, muchos de vosotros lo conoceréis, está muy enfocado en la parte de formar a los futuros médicos. Entonces, realmente esta es nuestra estrategia, ¿no? Poder acompañar a nuestros estudiantes y a los profesionales a lo largo de toda su vida profesional. Cuando nos sentamos con muchas empresas nos dicen, pues no tenía ni idea que pertenecíais al grupo. Hay cada vez menos, ¿no? Hay más gente que conoce, se está acoplando esto un poco, que conoce las diferentes razones sociales, pero para mí es importante que nos percibáis como un grupo educativo, no solamente como un headhunter. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tenemos 30 años de historia, más de 30.000 estudiantes, diferentes campus. Este es el campus de Business and Tech, este es el campus de Chamberí. Es un sitio que nos sentimos súper orgullosos porque hemos juntado aquí todas las carreras de business y tecnología, y esto tiene una explicación, y es que no entendemos el negocio sin la tecnología, ya ni la tecnología sin el negocio, todas esas hard soft skills. Bueno, no me quiero enrollar mucho, porque quiero que en definitiva dar paso a Mario, que presente lo que es un poco también la asociación y el evento de hoy. Comentaros que esto es lo que queremos, en definitiva, que conozcáis, abrir las puertas de la universidad y que podáis conocer más allá de lo que ya conocíais de Valley o de Valley Talent, que conozcáis el grupo UAX en su conjunto. Sin más preámbulos, os dejo en manos de Mario. A ver si pasa esto bien. Aquí está. Mario Cameo, director de Cultura y Personas de GESVAL. Muchas gracias. Creo que tengo por aquí ya. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, soy Mario Cameo, soy director de Cultura y Personas de GESVAL. GESVAL es una empresa de valoración y consultoría inmobiliaria española, aunque estamos presentes también en Portugal y en Colombia, 250 personas en total. Bueno, solo para que entendáis un poquito el tipo de empresa, ¿vale? Pero estoy aquí sobre todo pues como representante de la comunidad de innovación de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, a la que creo que casi todos los que estáis aquí pertenecéis. Entonces, bueno, pues como compañero de la asociación formo parte de esta comunidad de innovación, que quiero recordaros a todos pues que está absolutamente abierta a cualquiera de vosotros que quiera participar. Al final, pues somos unos cuantos que nos gusta el estar pendientes de las novedades y buscar maneras de traer esos aprendizajes y esas novedades a la asociación, y bueno, pues vamos pensando en formatos y en eventos como este para intentar acercar estas cosas, pero súper abiertos siempre a cualquiera que quiera estar con nosotros en la comunidad. Sois todos absolutamente bienvenidos, ¿vale? De hecho, también, bueno, disculpad hoy a Miguel Charneco, que es el líder de la comunidad de innovación, que la verdad que es el que siempre está ahí pues impulsando un montón de cosas y ayudando en un montón de cosas, y hoy tenía un compromiso que le ha impedido venir, pero a cualquiera de nosotros, o a Miguel, o a través de Javier, de la Asociación de Comunicación, o a través mío, pues sí que si alguien quiere participar, pues encantadísimos, ¿vale? Hoy la iniciativa es esta que veis, este evento para hablar de blockchain y recursos humanos, ¿vale? El cambio de paradigma en la gestión del talento a través del blockchain.
¿Por qué hemos pensado en esto? Pues porque, bueno, pues como directores de recursos humanos todos tenemos que estar siempre muy pendientes de la tecnología y de todo lo que nos puede aportar la evolución tecnológica en nuestras organizaciones y, bueno, por ver con un poco de sentido crítico y estratégico si eso tiene aplicación en nuestras organizaciones, y en concreto blockchain pues es una tecnología pues muy disruptiva que está pues abriendo bastantes caminos de trazabilidad, de privacidad, de verificación de datos, de eficiencia, una serie de valores, pues la verdad que es súper relevantes y que, bueno, pues que yo creo que merece la pena que intentemos ver pues qué desafíos, qué retos, qué oportunidades, qué funcionalidades nos puede traer, ¿no? Y para eso pues hemos reunido y hemos invitado a una serie de expertos que nos van a ayudar pues a aterrizar un poco esos conceptos que para muchos de nosotros son desconocidos, ver casos reales, ver ejemplos muy reales y muy prácticos y ver un poco pues esos retos y oportunidades que nos puede traer, ¿vale? Bueno, como siempre intentamos en la asociación pues que sea un espacio para aprender todos y para hablar y conversar, así que pues os invito como siempre a que a través de las preguntas y luego pues si nos quedamos tomando un café pues que sigamos ahí haciéndolo, ¿vale? Y bueno, sabéis que tenemos una mesa con algunos invitados para hablar de esto, pero antes hemos invitado a Bruno Marcial, que es director de soluciones de inteligencia artificial en Covisian y experto en blockchain, y pues nos va a ayudar un montón a hacer una intro para estos conceptos que nos suenan a veces un poco lejanos, pues ayudarnos a hacer esa introducción, entender un poquito esos conceptos clave, ya llevados un poquito hacia nuestro mundo de recursos humanos, y luego entramos en la mesa. Vale, gracias. Vale, Bruno. Todo esto lo tienen que pasar. ¿Lo pasamos? ¿O estoy yendo para atrás? Siga. Gracias. La tecnología, pues cosas de básicos, ¿no? Bueno, muchas gracias a The Valley, al Grupo UAX por invitarme y por hacerme partícipe de este evento, y a la asociación también. Y bueno, yo hoy, siendo todavía antes de las 10 de la mañana, quiero empezar con una pregunta para vosotros, y básicamente es definiendo con una palabra qué pensáis o qué característica o qué os viene a la cabeza cuando hablamos de blockchain. Y si no habla nadie, paso y os paso el micro, o sea que... ¿Cómo? Perdón. Conexión. Más palabras, venga, más conceptos. Transparencia. Trazabilidad. Criptomonedas. Seguridad. Información. Inmutabilidad. Tú vas con chuleta, ¿no? Vale. Bueno, oye, fantástico. Yo creo que el concepto va teniendo tracción y cada vez estamos más informados de lo que es blockchain. Pero bueno, yo me iría bastante contento en el día de hoy si nos vamos de aquí con únicamente este concepto. Blockchain no son criptomonedas. Las criptomonedas son una parte de blockchain, ¿vale? Entonces, esto es lo que más ruido hace, lo que más sale en prensa, lo que más sale en los medios, que si Bitcoin es malo, que si es bueno, que si ahora ha caído y está en menos de 90.000, que si hay estafas, que si no sé qué, no sé cuál. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a omitir toda esta parte, no vamos a hablar de nada de criptomonedas, no vamos a hablar de especulación, no vamos a hablar de inversiones, y vamos a hablar de la utilidad real que tiene blockchain para el Departamento de Recursos Humanos y el área de Recursos Humanos, ¿vale? Entonces, como ya habéis mencionado, y creo que han salido todas estas palabras, pero bueno, básicamente tenemos trazabilidad, tenemos transparencia y tenemos otro palabrejo que ha dicho por ahí alguien, que es inmutabilidad. ¿Vale? Y para plantearlo hoy vamos a hacer el viaje de un empleado a lo largo de su vida. Entonces, dentro del viaje que tiene un empleado a lo largo de su vida profesional en relación con las empresas, hay diferentes puntos. Está el punto de antes de entrar a la empresa, ¿no? En el momento que tienes que hacer tu currículum, te formas, aquí en la UAX, por supuesto, o en The Valley, etcétera. Luego tienes el punto en el que tienes que hacer entrevistas, te tienen que reclutar con The Valley Talent, por supuesto. Y luego ya pues accedes a diferentes empresas. En todos esos procesos tenemos un montón de datos y tenemos un montón de información, ¿vale? Entonces lo que tenemos que ser capaces es de entender qué es lo que hace el empleado antes de entrar a la empresa, qué tiene que hacer durante su estancia en la empresa y lo que va a hacer después, ¿vale? Y para entender cómo funciona blockchain, y ya veis que habéis dicho algunas de las palabras, tenemos que es una base compartida, que es inmutable, que se puede verificar, que es trazable y que está desintermediada. Entonces, para explicar todo este concepto vamos a hacer un juego, ¿vale?
Tenemos todos el móvil en la mano o cerca, seguro. Sacamos el móvil rápidamente. Me está mirando raro porque esto no se lo he contado a nadie. Así que sacáis el móvil, por favor, y abrís la calculadora. Venga, fácil y sencillo. Entonces, vamos a ir diciendo en alto operaciones, ¿vale? Voy a decir yo a la gente que me diga una operación. Por ejemplo, 3 por 2. Solamente van de multiplicaciones y sumas, ¿vale? Para no complicarlo. Entonces, yo digo 3 por 2. Lo calculáis. ¿Vale? ¿Todos habéis hecho la operación? Sí. Venga, otra operación. Yo qué sé, 5 por 4. No, o sea, me refiero, ese número se queda guardado. Vale, ahora, solamente una operación sobre ese número. ¿Qué quieres hacer con ese número? 610. No, o sea, de ese número, ¿De ese número? multiplicarlo o sumarlo por algo. Vale, 6 por 20. Por 20. Hacemos todos por 20. ¿Y ese por 20 luego qué hacemos? Por 2, dime. Por 2. ¿Y después? Más 20. Más 20. ¿Y después? Más 70. Más 70. ¿Y por aquí después? Menos 30. Menos 30. Se ha saltado la regla, pero no pasa nada. Y lo dejamos aquí. Entonces, a la de 3 decimos el número. 1, 2 y 3. Sí. 300. Hostia. ¿Quién ha dicho? El menos 70 ha sido adrede, ¿no? Para que quedase bonito. Entonces, esto que acaba de ocurrir es un ejemplo muy fácil, muy sencillo y muy liviano de cómo funciona el blockchain. Blockchain nos pensamos que son tecnologías raras, que sí que lo son y tienen muchas peculiaridades, pero esto es un ejemplo práctico de cómo funciona blockchain. Todos vosotros no os conocéis muchos de nada, evidentemente, pero habéis confiado en la tecnología para hacer una operación, ¿no? Cada uno saca la calculadora, tenemos unas operaciones que realizar y todos por separado lo habéis hecho. El número ha coincidido. Si alguien no hubiera coincidido, ¿qué hubiese pasado? Que se ha equivocado, ¿no? Entonces, eso lo descartaríamos, ¿vale? Pero todos habéis establecido, a través de la tecnología de vuestras calculadoras, muy básica, que el número son 300. Con lo cual, así es como funciona blockchain. Es una base de datos compartida, descentralizada, de tal manera que toda esa información ha quedado registrada en cada uno de los computadores, de los ordenadores, de los móviles vuestros, ¿vale? Y ya tenéis cada uno la verificación de que el resultado a esa operación son 300. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, llego a Jaime y le robo el móvil, ¿modificaría el resultado final? No. Si yo robo de aquí 16 móviles y lo modifico y digo, bueno, pues voy a poner más 50 para que el número sea feo, ¿pasaría algo? No, porque todos tendríais la información distribuida por diferentes sitios. Eso es blockchain. La distribución de la información en diferentes equipos que nos permite que no haya capacidad de hacer ninguna manipulación, ¿vale? ¿Ha quedado claro el concepto? ¿Sí? Entonces, esto nos permite que si yo tengo la trazabilidad de todas las operaciones que se han hecho, porque sé que puedo entrar en cada ordenador y ver el cálculo que se ha hecho. Y luego, si quisiera modificarlo, no podría, porque tendría que hacer la operación con todos los equipos a la vez, ¿vale? Entonces, es inmutable, no se puede modificar, porque por mucho que modifique el teléfono de Fernando, no se va a cambiar el de los restos, ¿vale? Aquí hay muchos conceptos detrás. Lo pregunta muy simple, cuando dices que se pueden trazar, la pregunta sería quién lo puede. Toda esa información que hemos sacado de las calculadoras aparece en un libro público de blockchain en el que aparecen todas las operaciones de todos los equipos, con lo cual tú puedes ir a ver todos los equipos, la operación que ha hecho y puedes ir a visualizar cuáles han sido los movimientos, cuáles han sido las operaciones que has hecho para llegar a esa información, ¿vale? Entonces ahí tienes la trazabilidad, tienes la oportunidad de ver lo que ha ocurrido. Es decir, que si alguien tocara algo, ahora te digo también quién y cuándo. Exacto. Y si las características de blockchain, que ya estamos entrando en terreno más técnico y no nos vamos a desviar, por favor, si tú quieres que esa distribución de la información lo tenga una entidad, una empresa, como podrían ser vuestras corporaciones, y decir, oye, eso está muy bien, pero yo necesito hacer manipulaciones de la información porque tengo que dar de alta y de baja a la gente, porque tengo que hacer un sistema de incentivos, tengo que poner diferente información. Cuando alguien hiciera ese registro nuevo de esa información, ¿vale?, aparecería también la operación y diría, oye, esta persona con el número de acreditación tal ha modificado los datos y se queda ahí perenne y perpetuo, ¿vale? Con lo cual puedes permitir que alguien modifique información, pero va a quedar patente que alguien lo ha hecho la modificación, ¿vale? ¿Entendido? Perfecto. Claves para recursos humanos. Alguien en el ascensor, que no sé si lo veo por aquí, pero ya me ha dicho el primer ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de los currículums, los títulos universitarios? Tengo inglés medio alto, como toda España, ¿no? Entonces, todo eso,
¿Cómo hacemos para verificarlo y para transparentarlo? No, pedimos el título. Mira, si me pides el título de papel, hay gente que no lo ha recogido, hay gente que no lo tiene, hay gente que se lo ha quemado y hay gente que lo falsifica porque al final es hacer una fotocopia y ahora con IA ya no hace falta ni fotocopiarlo. O sea, le digo a la IA que me haga un ejemplo y me hace un título universitario perfecto, con la firma del rey, el nuevo o el nuevo antiguo, el que queráis. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que necesitamos tener la capacidad de tener una trazabilidad de las titulaciones de los empleados. Tenemos que tener un currículum acreditado. Tenemos que tener la capacidad de que sea todo más transparente, más objetivo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuáles son las claves, la vamos a ir explicando en detalle ahora, y cómo funciona, como hemos dicho al principio, a lo largo del ciclo de vida del empleado. ¿Vale? ¿Por qué Recursos Humanos es un departamento ideal para implementar blockchain? Pues por estos motivos. Tiene datos críticos, datos sensibles, tiene que tener necesidad de decisiones objetivas, contrataciones, despidos, incentivos, bonus, ¿no? Todas estas vivencias que tiene una persona a lo largo de su vida profesional tienen que estar de manera más o menos objetivizada, porque siempre está la cuestión de, oye, pues a este le cae bien el jefe, a este le cae mal, a mí me tienen manía, como en clase, todas estas historias. Pues si tenemos una capacidad de, mediante KPIs, OCR, participación en proyectos, lo que vosotros consideréis para cada puesto diferente, pues si lo acreditamos, podríamos crear un documento digital, smart contract, que lo pudiésemos adherir a blockchain y decir que ese empleado está cumpliendo una serie de requisitos. Ese empleado se lo ha contratado porque tiene una formación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la capacidad de asegurarnos y certificar toda la información con tecnología, ¿vale? Blockchain es muy importante también entender que es una tecnología que sirve para tener confianza en desconocidos. No te hace falta que una persona te dé la información ni una persona te diga que está bien o que está mal. Porque como habéis confiado ahora mismo en todas las calculadoras, os habéis fiado de la tecnología. Pues blockchain hace lo mismo. Entonces yo me fío que, igual que un notario da fe de algo, con blockchain tienes la capacidad de que la tecnología te brinde la información, la transparencia y la trazabilidad. Ciclo de vida, ya lo hemos comentado. Reclutamiento, acreditación interna de la carrera, bonus, ascensos, comisiones y vida portable. ¿Vale? Esto es un concepto que sería bastante interesante trabajar. Entonces, primera parte, el reclutamiento. ¿Qué problemas tenemos? Pues los que ya hemos comentado un poco, ¿no? Oye, que el currículum está inflado, que en esta empresa resulta que me despidieron en junio y yo pongo que estaba hasta diciembre, ¿no? Para ampliar un poquito el currículum. He estado parado y no lo pongo y se lo pongo a la empresa anterior y he estado 4 años parado, pero se lo pongo a la empresa anterior y ya parece que he estado 6 años en la misma empresa. Los títulos no están verificados, ¿no? Oye, el título no se pide en España. A no ser que seas un ingeniero de telecomunicaciones y te piden el título. A mí no me han pedido el título nunca en ningún lado. Los procesos son lentos, ¿no? Y ahí me imagino que los departamentos de recursos humanos sabéis cómo está el tema de hacer las encuestas, todas las entrevistas, procedimientos de reclutamiento, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se podría transformar? Pues básicamente, si acreditásemos mediante tecnología blockchain toda la información previa a la contratación. Pero claro, esto tiene que ser algo que llegue a todas las escalas, a todas las capas de la sociedad. Tiene que haber empresas formativas, tiene que haber universidades, tiene que haber cualquier entidad de formación que utilice blockchain, y por eso yo creo que es importante que vosotros estéis aquí, porque dentro de la asociación y dentro del director de recursos humanos vosotros tenéis la capacidad de aportar vuestro granito de arena, y ahora ya que podéis conocer un poco cómo funciona esta tecnología, incitar a que se pueda utilizar, ¿vale? Si en las entidades formativas implementamos blockchain, pues tendremos títulos acreditados, tendremos un nivel de inglés acreditado, tendremos un nivel de formación acreditado, tendremos mini formaciones, cursos, certificaciones, todo acreditado mediante tecnología blockchain. Tema que sea transparente y trazable, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a permitir es que antes de contratar a alguien, tú ya tienes su información de manera objetiva, de manera inmutable, de manera transparente, ¿vale? Bueno, en la contratación no tienes que fiarte del candidato. Puedes revisar su trayectoria laboral y si está certificado con blockchain sabrás perfectamente que, oye, efectivamente, esta persona dice lo que es. No tengo que confiar en él, confío en la tecnología que le ha acreditado, ¿vale?
Hay dos cosas clave. Uno, que esto tiene que ser el germen para expandir que blockchain tiene una utilidad y habrá gente que trabaje en instituciones públicas y en privadas. Entonces tendrás que empezar a promover que se empiece a utilizar. Y segundo, oye, si la universidad pública no lo instaura, yo puedo irme a una empresa que me certifique con blockchain mi titulación que ha venido de otra universidad. Entonces ya tendría certificado y podría utilizarlo aunque la universidad no me lo haya acreditado. De manera proactiva, puede serlo a hacerlo a posteriori, ¿vale? Entonces, bueno, reclutamiento lo tenemos claro, que hay que certificarse en inglés, B1, B2, C3 y C5, y de esta forma tenemos la oportunidad de mostrar transparencia en nuestra información a la hora de contrataciones, ¿vale? Seguimos, acreditación de carrera. Esto también es un concepto que podríamos tenerlo claro, no me hagáis ninguna pregunta legal, ya hemos dicho que esto va para después, ni de GDPR, y básicamente consiste en que cuando una persona se incorpora a una empresa, podemos ponerle los datos más objetivos, ¿no? Todo lo que sea subjetivo lo eliminamos, ¿verdad, Jaime? Eso, la subjetividad, Ingrid, lo vamos a quitar. Pero lo que sea objetivo, seguro, como es la fecha de alta y la fecha de baja, eso podemos acreditarlo. Podemos acreditar su rol profesional o su categoría profesional, porque está en el contrato, también lo podemos acreditar. Podemos acreditar en qué proyectos ha participado mediante el uso de un CRM, de un RP, de una intranet, de un Jira, una Asana, un Figma. O sea, al final podemos ir acreditando diferentes logros dentro de la compañía, podemos ir acreditando las famosísimas horas extra, que bueno, oye, si trabajas horas extra, pues lo vas a tener en el contrato, ¿no? Como un añadido, entonces lo vamos a también a utilizar con blockchain. Y luego podemos incluso tener, que aquí hemos tenido nuestro pequeño debate previo, el tema de certificar las métricas de desempeño, las responsabilidades, porque al final eso ahí sí que hay cierto grado de subjetividad, ¿no? Al final, cómo te has desempeñado, hay veces que es subjetivo y otras veces que es objetivo, porque oye, perfectamente en ventas, si llegas al objetivo, ha llegado, y si no llegas, no has llegado. Pero habrá otros muchos componentes y otras muchas áreas que es subjetivo realmente el cumplimiento. Pero todo lo que podamos poner como datos objetivos, KPIs y métricas, lo podemos crear en un contrato inteligente que se llama, en un smart contract, y adherirlo a la información de ese empleado, anonimizado o encriptado, como queramos. Pero tú tienes la capacidad de tener un documento de la vida útil de ese empleado durante la trayectoria profesional dentro de tu compañía. Estando en tu compañía, sé que tiene este rol, que ha entrado este día, que tiene estos KPIs y que ha hecho estos proyectos, ¿vale? Y luego, aparte, si además esta persona es proactiva y se ha ido certificando dentro de la compañía, ¿no? Porque las empresas muchas veces dan formación, evidentemente, o con The Valley, que hace las formaciones a medida, etcétera, etcétera. Todo esto luego podrás ir acreditando que ese empleado se ha ido formando, con lo cual puedes sumar puntos a la hora de decidir si hay que hacerle un aumento, si hay que hacerle un ascenso o si hay que pagarle el bonus correspondiente, ¿vale? Y aquí venimos a la siguiente parte. ¿Esto se puede objetivizar? Pues a veces que sí, hay veces que no. El problema que tenemos ahora, pues que hay criterios poco claros, que la percepción hay muchas veces que consideras que no es equitativo o que no hay una balanza justa en muchas ocasiones y que no hay una trazabilidad de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué soluciona blockchain? Por lo que hemos estado contando ahora. No es que tú tengas la capacidad de, con métricas, adherirlo a una certificación en blockchain y establecer que ese empleado ha conseguido ciertas métricas, ciertas KPIs, ciertos hábitos de conducta o ciertos objetivos, y por eso le vamos a promocionar, por eso le vamos a pagar el bonus o por eso tiene unas comisiones, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la salida del empleado. Si la empresa X, ¿no?, ha hecho tanto la parte 2 de acreditar la carrera, ¿no? Oye, acredito la información del empleado, toda la parte más informacional, toda la parte de datos objetivos. Luego le acredito también la información de, oye, ¿por qué consigue un ascenso? Esto al final me va a beneficiar en que cuando este empleado se vaya, él se va con su pasaporte, vamos a llamarlo, con su pasaporte digital de su currículum de esa empresa. Entonces, las empresas que hagan este tipo de iniciativas van a tener una visibilidad y un branding más potente, porque van a demostrar de cara al exterior que sus empleados han sido ascendidos, promocionados y beneficiados con datos objetivos. Entonces, la capacidad de demostrar la transparencia de esa empresa de cara al exterior, que es lo que hará posteriormente, atraer talento.
Si yo esta empresa la identifico como una empresa que es transparente, que trata a sus empleados de manera justa, pues tendré más atracción del talento que una persona que contrata a los amigos de los primos, de los vecinos, de los cuñados, ¿no? Entonces, esto es uno de los conceptos por los cuales, si yo tengo el pasaporte del empleado y le digo cuando se va de la empresa cuál es el rol, qué fecha ha empezado, qué fecha ha acabado, qué responsabilidades ha tenido, qué proyectos ha conseguido, en cuáles ha participado, cuáles son sus logros y cuáles son sus certificaciones y formaciones dentro de su vida laboral dentro de mi empresa, este empleado se va con un activo muy importante para el resto de su vida profesional y el resto de empresas estarán muy contentas de que se haya ido, que le hayan desvinculado, porque va a tener la capacidad de acceder a su información de manera trazable y de manera transparente. Y esto repercutirá que el resto de empresas también tengan la oportunidad de adoptar este tipo de sistemas y que no se consiga tener este tipo de características y de mejoras, ¿no? Pues primero, lo que hemos dicho, una mejor reputación, porque vamos a conseguir que el empleado tenga esta certificación y esta transparencia y trazabilidad. Vamos a tener la captación del talento más top, porque todo el mundo quiere irse a una empresa que le valoren objetivamente y por méritos, no porque somos amigos. Imagen de una empresa emprendedora, alineación con auditorías, porque tienes mucha más facilidad a la hora de auditar datos, porque ya está todo certificado y está todo transcrito, y de esta manera tienes la oportunidad de que las empresas tengan más transparencia de cara a la vida de los empleados, ¿no? Y para concluir, que lo que me interesa son que nos quedemos con conceptos básicos, es que blockchain es igual a transparencia, es igual a trazabilidad, es igual a inmutabilidad y es igual a una imagen más innovadora, con mayor reputación, es más eficiente, evidentemente, nos va a aportar más talento y es una tecnología que se basa en la confianza, que es lo que hemos comentado desde el principio. Si confiamos en la tecnología, no me hace falta confiar en terceros ni en personas. Ahora, ¿cuál es la pregunta de abogado del diablo de siempre? ¿Nos interesa ser tan transparentes? Pues, llevado al ejemplo, en política podemos tener con blockchain los sistemas de los presupuestos. Yo los presupuestos lo hago con blockchain y directamente podríamos saber perfectamente dónde van los presupuestos destinados a cada partida presupuestaria. Se ríe por aquí la gente, claro que es un tema divertido. Pero al final tenemos que entender que la tecnología solo depende de la ética de las personas. Si queremos utilizar la tecnología para mal, se puede, y si la queremos utilizar para bien, también se puede. Y la concepción de cómo la transparencia, la trazabilidad y la confianza nos ayuda para el Departamento de Recursos Humanos tener candidatos certificados, tener candidatos que durante la vida útil de mi empresa tienen la oportunidad de sentirse arropados y sentirse en sistema de equidad, que tengan un balance y que tengan una capacidad de sentirse reconocidos de manera justa. Y cuando salen, saben que se van con toda su vida profesional con una certificación. Entonces yo voy a querer trabajar en esas empresas que a mí me acrediten esas formaciones, que me acrediten ese rol profesional y que me acrediten la categoría profesional en la que he trabajado. Y hasta aquí la ponencia de hoy. Espero que os haya servido, espero que os haya abierto muchas dudas y si tenéis más dudas que respuestas es que el mensaje ha calado. Muchísimas gracias. Ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, yo no hace falta. No sé dónde lo queréis que lo dejemos. Aquí está bien. Vale, fenomenal. Pues nada, directamente vamos a la mesa porque Bruno yo creo que nos ha contado un montón de cosas interesantes y sobre todo nos ha dejado con ganas como de más, ¿no? Y me encanta ver que estamos todos ahí con esas ganas de hacer un montón de preguntas, que son las que yo creo que todos nos hacemos. Así que fenomenal. Vamos a aprovechar que tenemos aquí gente que sabe mucho de esto y vamos a iniciar la mesa. Solo recordaros que os decía antes, esto lo hemos organizado como iniciativa de la asociación y de la comunidad de innovación, pero con la colaboración fundamental hoy para este evento de CK Magán como socios legales y partners legales y de Bali Talent, que obviamente que además nos han hecho de anfitriones y nos han dejado este espacio tan chulo para hacer el evento, ¿vale? Mirad, contamos en la mesa con 4 invitados, ¿vale? Que nos van a ayudar un montón a resolver nuestras dudas. Si queréis ir pasando y os voy a pasar todos, por favor, y os voy presentando y ya entramos directamente aquí al lío.
para aprovechar el tiempo, ¿vale? Da igual, en el orden que queráis. Os voy presentando. Mira, Jaime Estevez, tenemos aquí a Jaime, que es emprendedor y es founder de una startup que se llama The Truth, que ya el nombre dice mucho. Y que, como vais a ver ahora, pues tiene mucho que ver con esto, con blockchain, y nos va a dar un montón de información práctica. Vale. Tenemos también a Ingrid González, que es directora del área de protección de datos y derecho digital de CECA Magán, entonces nos va a ayudar mucho con todos los temas legales. Fernando Castillo, que es el director general de The Valley Talent, que ya se ha presentado antes, y también, bueno, pues del mundo de la selección, el headhunting, y además miembros de este grupo educativo, pues también desde la perspectiva de la formación, pues también muy interesante su punto de vista. Y José Pepe González, que entre otras muchas cosas es experto en temas tecnológicos y es uno de los co-founders del World Token Congress, que muy metido obviamente en este ecosistema pues de blockchain y bueno, pues también nos va a ayudar desde una perspectiva de todo este ecosistema a entender, ¿no?, estas cosas. Por mi parte estoy como vosotros, o sea, no tengo mucha idea de esto y más bien estoy en representación de todos para hacer las preguntas que todos como directores de recursos humanos nos hacemos y encantado de ayudar con esto, ¿vale? Entonces, bueno, para entrar directamente en calor y un poco para introducir, os lanzo una pregunta general para cualquiera de vosotros. A los directores de recursos humanos que estamos aquí, ¿qué nos diríais? Pues que sentimos un poco ese cierto recelo normal cuando algo es muy nuevo y un poquito desconocido, pero al mismo tiempo ese FOMO de pues me estoy perdiendo algo aquí importante y me estoy quedando fuera de juego si no sé qué es esto o no lo estoy aplicando. ¿Qué nos dirías? Buenos días. Soy Jaime Estevez. Muchas gracias, Fernando, de Valley, Wax Mario, Asociación Española. Sí, o sea, yo lo que pensaría lo primero sería en casos de uso. Muchas gracias, Bruno, porque nos has dejado la pelota botando. Es entender muy bien qué problema quiero resolver. Si yo entiendo cuál es mi situación actual y se puede resolver de una manera objetiva, probablemente blockchain tenga sentido. No pensemos en cosas de metaversos, etcétera, honestamente, porque a día de hoy es muy, muy, muy difícil. Mi consejo es entender de casos de uso, entender de cómo de objetivo es mi problema y a partir de ahí tratar de encontrar la solución que hace que resuelva el problema de una manera eficiente. Muy bien. Estupendo. ¿Tenemos algún micro más? O al menos uno por cada lado, ¿verdad? Y así no estamos... Venga, Pepe, dinos cómo responderías tú. A ver, el tema de FOMO, yo que llevo muchos años ya en el mundo sí, fíjate, me suena más a lo de criptomonedas, fíjate, el tema de FOMO, bueno, a ver, tampoco hay que correr mucho, ¿eh? El tema de tecnología es como todo. Hay que saber lo que hace y lo que resuelve. Tampoco importa mucho cómo funciona, ¿eh? Aquí hemos dado la luz o das al botón, funciona, no sabes si esto viene de una central térmica, una placa solar, ¿qué más da? Funciona y me resuelve un problema, que es que tenga luz aquí. Pues la blockchain, ahora supongo que en la charla de hoy, esta mañana, podéis aprender o ver o intuir ciertas soluciones. Si eso os encaja y lo podéis aplicar, perfecto. No hay que tampoco irse ahí Entonces la tecnología está para usarla y listo. Yo creo que hoy vamos a dar bastantes tips para que veáis cómo os puede ayudar en el proceso o en vuestras empresas, ¿no? Muy bien, nada, seguimos y vamos haciendo preguntas un poquito, sí, os voy a hacer preguntas un poquito más específicas y vamos a entrar un poquito en temas más específicos, ¿vale? Quiero comenzar por Jaime. Pues entre otras cosas porque aquí el amigo Jaime estos días, no sé si lo habéis visto todos, pero ha llegado como con muchas ganas al evento y el otro día puso un post en LinkedIn bastante provocador que yo creo que merece que empecemos por él aquí entrando al terreno porque entre otras cosas os dejo alguna perla de lo que nos decía estos días Jaime y decía, por fin dejamos de hablar de tonterías. Blockchain en recursos humanos debería ser obligatorio. Aquí venimos a desmontar el mayor autoengaño del sector, seguir confiando en lo que pone un currículum como si fuera un documento sagrado. ¿Vale? Pues perlas como estas o como si trabajas en recursos humanos, este evento es literalmente la diferencia entre contratar con datos o seguir cruzando los dedos. Bueno, pues ante esta provocación y este guante que nos has lanzado a todos, que daban ganas de venir corriendo el martes aquí a coger sitio ya, a ver qué va a pasar aquí,
Jaime, cuéntanos algún caso práctico que ya estéis trabajando vosotros con alguno de vuestros clientes de cómo se aplica esto en la realidad. Todo estaba preparado, ¿eh? ¿No? Sí, o sea, yo dentro de recursos humanos dividiría en dos, ¿vale? El reclutamiento proactivo, por así decirlo, y el reactivo. Una parte del proceso podría ser, al uso, abres una vacante y gente aplica a este puesto de trabajo, y ahí es donde entraría ese reactivo, que es yo voy a verificar toda la información que pueda de este candidato para ver si eso no es verdad, y en el caso de que sea verdad, como bien comentaba Bruno, voy a ponerle una estrellita, por así decirlo, a aquel que tenga todo probado, ¿no? Que eso es fácil relativamente, ¿no? En el caso de que yo tenga toda esta información dentro. Y luego tendríamos la parte del reclutamiento proactivo, que si yo he recolectado o recabado los datos, ya nos explicará luego Ingrid, y le lanzo el guante también, aquí va de favores todo, si he recabado bien los datos, yo puedo realmente proporcionar esos datos a empresas terceras, es decir, puedo facilitar toda la parte del headhunting, porque en este caso, por ejemplo, de Valley, podría decir, oye, quiero que me des o quiero que me proveas de 10 ingenieros industriales que tengan media más de 9 y que además hayan trabajado 3 años en consultoría. Como hemos visto, hemos hablado de datos objetivos. Todo lo que hemos hablado es datos puramente objetivos, ¿no? O sea, no hemos entrado ni en soft skills, ni si has hecho una cosa u otra, me he conectado en este caso con CRM, no. Es simplemente voy a agilizar el proceso de recursos humanos, ya sea verificando únicamente o proveyendo de estos datos, ¿no? Ok. Se puede debatir. Sí. Ahora sí. Dobrillo. Sí, un poco grillo soy. Soy Eduardo Pérez Cejuela. Yo lo que entiendo tu posición, pero yo creo que es en un estadio de tu carrera profesional muy temprana. Porque realmente lo que estás buscando solamente son sellos de certificación. Que todo sea verdad, que tengas un 9, que no hayas estado, que hayas estado en esa universidad, que no hayas estado en otra, que tengas un C2. Cantidad de gente tiene un C2 y no es capaz de decir tres frases seguidas en inglés. Y sin embargo en la gramática son muy buenos. Entonces entiendo las ventajas y el beneficio de blockchain, pero lo que pasa es que cuando estás en recursos humanos, casi siempre 2 más 2 son 4. Porque estás hablando de temas de humanos, temas de personas. Por ejemplo, si alguien queda en paro, que has hecho tú el ejemplo, y tenía que ser una sociedad maravillosa y perfecta que entendiese que esa persona queda en paro no porque sea un mal ejecutivo o un mal operador, es simplemente que ha habido una circunstancia y lo esconde. ¿Por qué? Porque el headhunter o el reclutador tiene ahí inconscientemente algo que diga, no, este va a ser malo. Entonces, entiendo ciertas ventajas del blockchain, pero creo que en recursos humanos, de verdad, 2 más 2 no son 4. Y lo tienes en, por ejemplo, el Top Employer, etcétera, que todo el mundo, Top Employer, y luego pues, la gente se va de esas empresas, y yo lo he visto. Es mi punto de vista, es decir, ¿cómo damos ese toque humano a una función de recursos humanos con toda esta capacidad tecnológica que tenemos? Es mi modesto punto de vista. Bueno, esto lo comentábamos estos días hablando de este tema y desde este rol, pues como el de todos vosotros, ¿no? Yo les decía algo muy parecido. Decía, ostras, hay cosas en las que me resulta muy complicado pensar en que esto es tan objetivo. Las cosas muchas veces no son tan objetivas o no tan cuantificables o no son blanco y negro, ¿no? Y trabajamos en un mundo en el que hay muchos grises, mucha subjetividad y difícilmente hay cosas que se van a poder objetivar, ¿no? Eso se lo decía también a Bruno el otro día. Entonces, bueno, yo creo que eso está bastante entendido y que tenemos que intentar ver, pues como decía Pepe, qué nos puede solucionar esta tecnología y qué no nos puede solucionar, ¿no? Que habrá otras cosas, en qué cosas nos sirve mucho, en otras a lo mejor pues esto no es la solución, pero hasta dónde llega, qué cosas sí, qué cosas no. Por puntualizar un poquito, puntualizar algo más, esto pasa un poco como la IA, ¿no? Yo he trabajado también combinando el blockchain con IA. A ver, el tema es que si con estos procesos intentamos automatizar de forma fehaciente y real algo que también nos está llevando mucho tiempo, o los departamentos llevan mucho tiempo, quizás me puedo dedicar a esa parte más humana, dejar de lado, obviar, esto ya me ha llegado aquí, si me ha llegado a mí es porque he pasado todos estos controles y estos filtros, ¿quién no toque? Y ya me voy a dedicar quizás a esa parte más humana, que es lo que mucha gente piensa que la IA va a quitar los trabajos que no aportan nada, no aportan valor. Pues hay trabajos en vuestros departamentos que no aportan valor. Vas a quitar eso y vas a quedarnos con la parte más humana. Y me voy a centrar en esa parte.
De hecho, sí. O sea, y por añadir un último, o sea, buscamos eficiencia, buscamos rapidez y en el caso, como bien decía Pepe, abro una vacante y entran 300 perfiles. ¿Cómo priorizo? Tengo que entrevistar a los 300, pues probablemente, o sea, por supuesto, creo que va a haber falsos negativos, por supuesto, pero me va a dar a mi empresa una herramienta para poder hacer eficiente ese proceso. Por lo tanto, eso traduce en menos costes y probablemente una contratación más exitosa. Probablemente. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que decís. Lo único que te digo que en perfiles más complejos, y se está haciendo ahora, se están poniendo palabras clave para en la primera etapa filtrar y cribar. No sé si se está quedando ahí calidad. Es la pregunta del millón. O sea, seguro que nos quedará algo, seguro, pero lo que está seguro también es que si yo consigo objetivizar todo el proceso lo máximo posible, mejor. Yo lo veía, hablaba Bruno del pasaporte digital, ¿no? Yo concibo de Truth así, honestamente. Por ahora solo tenemos metidas hard skills, pero es que esto va hacia las soft skills. Es que yo voy a poder, si de alguna manera puedo certificar que esa persona tiene esas skills y lo puedo plasmar, o que yo salga un trabajo, o que yo he hecho un máster que certifica que he tenido estas soft skills, va a ir andando o va a construirme como persona en el mundo digital. Y a la hora de priorizarme sobre cualquier otro candidato, voy a ir con una estrellita, realmente. Bruno. Quería comentar una cosa al respecto de un headhunter, por ejemplo, muy relacionado tema IA, cómo están haciendo el matching las empresas, cómo están seleccionando. Te doy toda la razón. La parte humana ahora va a ser más importante que nunca. No deja de ser la IA una herramienta, una forma en la cual te tienes que relacionar, pero tienes que controlar esa IA. Pero ese componente humano, eso no lo puede sustituir nadie. Por eso para mí toma más valor todavía recursos humanos, y en este caso en el sector, tú tendrás una ATS que te acelera el proceso, te ayuda a tener productividad, te ayuda a ser más rápido, que es lo que valoráis los clientes, te ayuda a dar esa calidad de perfil, te ayuda, en definitiva. Pero realmente quien entiende tu cultura, quien habla tu idioma, quien sabe lo que necesitas como director de recursos humanos en tu compañía, es quien te lleva el proceso o la persona de tu equipo. Eso es insustituible. Para mí esa es la gran diferencia, pero te tienes que apoyar en la tecnología para ser más eficiente y sobre todo en datos, que para mí es la clave. Si tienes datos, no lo mires solamente como proceso de selección, que en todo el journey que ha presentado Bruno es importante, todo lo que viene después. Es decir, en toda la parte, cuando hablas de compensación y beneficios, el ser justos, pensar que el año que viene, creo que a partir de junio, la transparencia salarial, ahí viene un melón gordo a abrir. Esto va a tener bastante importancia cuando se abra ese melón, precisamente por ser justos en la forma que todo el mundo va a poder ser transparente en salarios, una serie de cosas. Y es algo que yo creo que en el mundo en el que vivimos es más justo. Bruno, ¿querías comentar algo? Está perfecto. Allí tenían una pregunta, por favor. No sé si le podemos alcanzar un micro. Muchas gracias, Bruno. No. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Borrás. Es una duda por entender mejor qué valor añadido aporta, porque cualquier software de gestión de recursos humanos te permite esa trazabilidad, sacar ese documento, pasaporte que decís, con todos los datos desde que entra, desde que se va, desde antes de entrar. O sea, eso hoy en un ecosistema digital donde tienes integrado todos los software de gestión de recursos humanos, ya puedes hacerlo. ¿Se trata de que esos softwares trabajen con blockchain? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no está validado, ¿no? O sea, es lo que puedo poner en tu LinkedIn. Es decir, que, o sea, y unido blockchain con IA, comentaba Pepe, o sea, tú eres utilizando IA, tu respuesta va a ser tan buena como los datos de entrada sean, ¿no? Entonces, si comentaba el compañero, si yo he mentido en la fecha de salida o en la fecha de entrada, el software va a reconocer que yo he estado mucho más tiempo. Entonces yo voy a ser una persona totalmente diferente, porque los datos no son reales. Si los datos no son reales, la respuesta que integre IA y no sé qué leches por el camino va a ser mala, va a ser incorrecta. De datos que equivalgan son que de todos los datos, de que los KPIs, los criterios de evaluación y todo eso, forma parte de su gestión. Y la parte selectiva, ahí tengo una caída. ¿Cuántos de nosotros? Y muy creativo. Yo tenía un problema con las cartas que es no. O sea, realmente cuando un candidato de un capa casi nunca corta el menudo. Y nunca tiene. O
sea, aquí hay dos temas, ¿no? Eso sería para mí el coste de oportunidad, el coste reputacional por vuestra parte, pero es cuánto tiempo me puedo ahorrar yo en el proceso a la hora de fichar a esa persona. ¿No? Es que a lo mejor en vez de hacer 25 entrevistas tengo que hacer 5. Y realmente ver, como decía Fernando, que para mí es así, o sea, el objetivo, me dices, objetivo final de Truth, que yo solo tenga que reunirme contigo para saber si eres fit o no con mi compañía. Porque todo lo demás es que no lo tengo ni que tener en cuenta. No estamos en este estadio, por supuesto, te lo digo, pero para mí es el futuro, desde luego, ¿no? Bueno, el otro día comentábamos un ejemplo también en el que las hard skills pueden tener una relevancia bastante más importante de lo que parece en algunos sectores, ¿no? Confieso que para mí también me queda un poco más lejos del sector en el que suelo trabajar, pero se ponía el ejemplo de requisitos de una titulación mínima, pues no sé, de manipulación de alimentos o de una certificación X para una obra, ¿no? Cosas de este estilo, que ahí sí que necesito verificación absolutamente cierta de esa hard skill y esto me puede aportar mucha tranquilidad, ¿no? Aunque luego, como dices, el fit depende de otras cosas, muchas más cosas soft y demás, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a, creo que hay algo, y está fenomenal, creo que vamos un poco en esa línea de hasta dónde entender, hasta en qué cosas sí y en qué cosas, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Y quiero aprovechar para darle también entrada a Ingrid, porque una de las cosas que suele pasar también cuando nos enfrentamos a cosas nuevas como estas es el miedito, ¿no? Y decir, bueno, oye, ¿hasta qué punto la podemos liar, ¿no? Si empezamos a utilizar esto, pues porque hay temas legales de por medio, de privacidad, porque esto está regulado, o sea, nos surgen también estas dudas un poco de entramos o no entramos, ¿no? Entonces, Ingrid, por favor, ¿cómo ves esto? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta a nivel legal? Ya viene la abogada a cortar el rollo y a decir no se puede contratar. Pues no es mi idea. Yo soy bastante posibilista porque me dedico al derecho digital y por tanto abogo mucho por la tecnología, pero evidentemente una tecnología que vaya con la ley. En este caso no tenemos normativa de blockchain, esto no existe, pero estamos en un entorno hiperregulado, Europa está hiperregulada y toda la normativa, sobre todo GDPR, LOPD y demás, la tenemos aquí, sin contar con todo el tema del RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que va a ir muy también de la mano con todo esto que estamos viendo, y, lo siento, problema normativo que vamos a tener sobre la mesa, ¿no? Pero tenemos dos formas de verlo, como siempre, la parte jurídica, como un muro, no, que a veces pasa en las compañías, pero tiro un guante a favor de mis colegas y es porque a veces nos llega la información tarde y mal, no se nos tiene en consideración desde el principio. O dos, como un manual de instrucciones. Es como yo lo visualizo, ¿vale? Al final tenemos muchísimas recomendaciones, indicaciones ya de estas autoridades de control que nos dicen cómo debemos hacer las cosas para que sean legales. En este sentido, temas de blockchain, ¿vale? No me lo invento yo, pero sí que quiero reconducirlo por 5 líneas para que nos queden más o menos claras, ¿no? La parte más jurídica de cualquier proyecto que podamos ver hoy o caso de uso, el que presenta Jaime, todo esto que Bruno nos venía exponiendo, porque yo abogo por ello, ¿no? Primero, gobernanza. ¿Quién es dueño de qué? ¿No? Hablamos de mucho dato, mucha calidad del dato. ¿El dueño del dato es el proveedor que me viene con la tecnología? ¿Soy yo empresa que quiero utilizar esa tecnología? ¿Dónde soy yo, además, empresa que estoy en España, pero antes lo comentábamos, soy una multinacional y estoy en diferentes filiales y cada uno de los efectos de un dato es un responsable del tratamiento? ¿Puedo coger el currículum del español y que lo vea el que está en Ecuador? ¿Una transferencia internacional de datos? Esto, punto número 1, importante desde el momento en el que vamos a hacer este tipo de contrataciones, llámese blockchain, llámese lo que sea, ¿vale? Pero en este caso, en el sentido del blockchain, importante, la gobernanza. ¿Qué es dueño de quién y cómo se van a manipular los datos, ¿vale? Segundo, hemos visto miles de casos de uso, bueno, miles tampoco, pero muchos casos de uso, ¿no? Y que se pueden diferenciar en ese journey que nos ha presentado Bruno perfectamente y que según para lo que vayamos a utilizarlo, la base legitimadora, salió por aquí antes la duda del consentimiento, podrá ser diferente. Ustedes tienen una obligación legal de un control horario, ¿no? Para un tema de unas horas extras. Esto no lo hacemos porque queremos, esto lo hacemos porque tenemos una ley que nos dice que hay que hacerlo. Entonces, poder utilizar blockchain para esta finalidad no tiene por qué venir dado por un consentimiento, sino que lo puedo apoyar en esta obligación legal. O en el caso de uso de Jaime, por ejemplo, ¿no? Jaime está fuera del entorno empresarial y yo, si quiero, introduzco mis datos en The Truth para validarlos. Eso es un consentimiento que yo le doy a Jaime, no en relación empleado-empleador. Todos sabemos el problema que hay en la parte de consentimiento y ese desequilibrio de poder, ¿no? Esto también quedaría fuera. Tenemos que analizar bien para qué queremos blockchain y la base de legitimación, en ese caso concreto, de la finalidad. Cuando ya definimos esto, tercer apartado súper importante, la parte de GDPR, y la han venido también comentando los compañeros, y es un poco lo que yo llamo la información por capas. ¿Qué ponemos on-chain? ¿Qué dejamos off-chain? Bruno lo decía, una de las características de blockchain es la inmutabilidad, pero todos sabemos que RGPD no es inmutable, no permite cambios, hay un derecho de rectificación.
¿qué hacemos si yo meto un dato ahí y eso no se cambia nunca? Pero a mí la ley, un reglamento europeo me dice que yo tengo el derecho a cambiar unos datos. ¿Hay conflicto? No tiene por qué haberlo si desde el diseño de la concepción de ese servicio, de ese producto, yo ya preveo esta posibilidad y la introduzco en el propio diseño. Si yo ya introduzco en blockchain lo que puedo introducir, esos datos, digamos, más objetivos, y identifico a la persona a través de cifrado, de pseudonimización, a través de una pseudonimización o de un identificador, no con todo el dato, digamos, de esa persona, y ahí ya me ahorro un problema importante en toda la normativa de protección de datos. Y eso también va muy de la mano con este tema que decíamos de la supresión de los datos también, que sería el cuarto de la problemática. Claro, si el dato no se borra nunca, si el dato va a estar siempre en blockchain, y a mí el reglamento me dice que yo tengo que conservar el dato del empleado, por ejemplo, mientras es empleado, ¿qué pasa cuando deja de serlo? ¿Incumplo con GDPR? No necesariamente, si tenemos en cuenta desde la estructura inicial que ponemos on-chain, que dejamos off-chain. Truco, solucionado. Blockchain nos ayuda. Y por último, la quinta de las cuestiones a tener en consideración con todo este tema, la parte de GDPR y estar muy compliance con todo esto, es lo relativo a las decisiones automatizadas. Ya Bruno nos apuntaba algo de los smart contracts, ¿no? De temas objetivos. Si el empleado A consigue el objetivo B, pues tendrá un bonus C a final de año. Esto es una decisión que me va a dar la máquina. Y ya no solo está en blockchain, sino también, ojo, con el RIA y demás, que aquí nos dan también una solución. Nos obligan a, primero, que el debate que venía antes, siempre tiene que haber intervención humana. Estamos hiperregulados, cierto, pero el componente humano en Europa va a estar siempre, está más que garantizado. Nos podemos apoyar en inteligencia artificial, nos podemos apoyar en blockchain, pero siempre tiene que haber una decisión humana detrás que valide eso. No solo la decisión humana, sino que tiene que quedar la metodología que se ha implementado para que llegue a ese resultado, y tengo que dar el derecho a ese tercero, a ese trabajador, a ese candidato que conozca el porqué de la solución que se ha dado. Con estas 5 ideas, creo que más o menos, sería interesante que nos quedáramos con estas 5 ideas para que entendamos que todos estos proyectos se pueden llevar se pueden implementar, pueden estar en marcha y legitimaríamos perfectamente todos los procesos y no habrían problemas con GDPR. Ok, y muy interesante. Yo la verdad que pienso un poco como tú lo que decías antes, que creo que hay que verlo con un sentido bastante crítico, por lo menos yo desde mi rol, cosas como esta que nos puede aportar, ¿no? De los smart contracts y de automatizar de cierta manera que si consigues estas cifras o estos datos te pago X bonus o X... ahí me pone un poco los pelos esto de punta. Porque, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas que no son, primero, muchas cosas que no son tan objetivables, algunas sí, otras no, y luego, pues que como sabéis, el poner un dato, un KPI, a veces suena muy bien, pero también llevas a que la gente se dedique a conseguir el KPI y no aportar valor, y en fin, o sea, hay un tema ahí detrás de gestión muy fuerte que a mí me hace ser un poquito escéptico con que todo sea como tan automático y demás, ¿no? Con lo cual creo que hay que entender lo mejor que podamos cómo funciona, para luego nosotros ir decidiendo qué cosas sí ya podemos aprovechar y qué otras a lo mejor hay que ver el cómo, ¿no? Sí, yo por comentar un poco y enlazar lo que hemos visto hasta ahora. Claro, estamos viendo todo esto de una perspectiva de hoy en día, ¿no? Pero esto va a cambiar mucho. Claro. Y la blockchain también va a ayudar a cambiar mucho. Por ejemplo, ha hecho datos, hablamos de la ley de protección de datos. Aquí lo que va a ayudar la blockchain es que al final el dato sea del usuario, sea mío. Es decir, vamos a tener una identidad digital, ¿vale? Ya está el pasaporte digital de los productos, de todo. Nosotros vamos a tener una identidad digital y voy a tener una identidad digital profesional, que va a ser mía. La voy a tener yo en una mochila o una wallet que se llama, eso que se usa en la blockchain, que es una wallet, es una cartera donde yo voy a tener ahí mis skills, mis titulaciones, lo que tenga que tener, mis aptitudes, ¿por qué no? La voy a tener y van a ser mías. Los sistemas si estoy en un proceso, vas a poder consultar el sistema automáticamente y si va a cumplir o no va a cumplir ciertos requisitos que yo en ese momento quiero compartir, pueda o quiera compartir. Y automáticamente van a entrar. Con lo cual, el tema de la protección de datos, ahí en ese sentido, es que no vais a tener ni los datos siquiera. Porque es como, por ejemplo, la identidad digital se puede usar un caso práctico muy sencillo, que entendáis. Mi hija tiene 19 años y parece más pequeña y todo el día le piden el DNI para entrar al portal de la discoteca, ¿no? ¿Por qué tiene que saber el DNI, el portal de discoteca donde vive mi hija? En mi identidad digital yo puedo compartir que soy mayor de 18 años y yo voy a compartirte que soy mayor de 18 años. Punto. Tú no tienes por qué saber dónde vivo.
y quedarte con que vivo en calle y tal, que no tiene por qué saberlo. Esto va a pasar algo parecido. La blockchain va a tener mi wallet digital profesional y va a compartir el dato que yo considero en cada punto. Y el sistema lo va a leer y va a ver si soy apto o no soy apto. Si soy apto, voy a seguir con el proceso. Pero no tienes por qué tener más datos míos en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto va a variar mucho y va a cambiar. Estamos hablando de cosas que estamos actuando ahora, pero todo esto va a venir para que al final el dato sea el propietario, el usuario, pueda compartir, y eso va a estar centralizado porque el sistema va a poder ver tu wallet y ver lo que tienes ahí en esa wallet. Si tienes titulaciones, tienes actitudes o que definamos en esos sistemas internos que van a poder leer esa blockchain. Ese sistema que estoy usando ya va a poder leer esa blockchain, va a poder leer tu wallet. Yo cuando vaya a hacer un proceso de selección voy a compartir mi wallet. Toma, esta es mi wallet, es mía. Y tú vas a leer mi wallet y vas a leer lo que yo tengo. El sistema va a leerlo. O sea, que es como el fichero de LinkedIn, pero... Algo automatizado y que además lo que tenga yo ahí, ciertas actitudes, o no sé si luego hablaremos también incluso de bonos, de temas o, no sé, premios o regalos, también lo voy a poder tener ahí. Incluso van a ser transferibles a uno de ellos, porque las billeteras se pueden transferir de esos. Eso ya hablamos de tokens, ¿no? Todo va por token y yo puedo transferir un token que tiene valor. Pero bueno, eso a lo mejor hablamos más. Todo queda claro de que estamos... Hay que cambiar la visión porque va a cambiar todo bastante. Sí, un pequeño detalle relacionado con... guardarlo por aquí. Relacionado con algo de lo que ha salido, a mí me surgió la duda también de esto de la inmutabilidad. Decía, ostras, y les preguntaban otro día, ¿no? Perdón, sí. Ahora seguimos, sí. Bueno, mi nombre es Agustín Castro. En primer lugar, doy las gracias a todos porque me parece, y a todos y a todas, porque me parece bastante interesante lo que estáis hablando. A mí me surge escuchándoos, quizás por la experiencia que tenemos trabajando principalmente con empresas pequeñas, entiendo que, por ejemplo, si yo quiero ver la trazabilidad de un candidato o candidata, esa trazabilidad, digamos, esa certificación vía blockchain de toda esa experiencia, etcétera, se certifica a través de la empresa en la que ha trabajado que esté unida a ese sistema, ¿no? ¿Se ha entendido? Vale. En nuestro caso tenemos de dos maneras. Efectivamente es una por parte de la empresa y en nuestro caso se puede meter la vía laboral. Es lo único que puede, en nuestra plataforma es lo único que puede meter el usuario, es la vía laboral, a través de un partner. Entonces yo puedo validar que efectivamente esa persona ha estado ahí por el tiempo que ha dicho. Vale, pero eso sucede solo si la empresa está afiliada a ese sistema o si la persona trabajadora decide introducir los datos en ese sistema. Correcto, porque como decían, yo de motu propio tengo que meter esa información en el caso de que quiera meter la vía laboral. Si no, no se podría, porque es ilegal. Vale, no entiendo. Pero mi pregunta surge a nivel más operativo, ¿no? Evidentemente todo esto es muy, muy útil, como hace 15 años cuando nos hablaban de inteligencia artificial decíamos, bueno, estáis locos. Pero, por ejemplo, no nos vamos a olvidar de que estamos en un país donde el principal tejido empresarial, la mayor parte del tejido empresarial son pymes. Que la pyme en muchas ocasiones está pues con unas barreras legislativas, una burocracia, etcétera, y unas implicaciones en costes importantes. ¿Cómo veis vosotros que, siendo la mayor parte de esa workforce trabaja para pymes, cómo veis posible que las pymes decidan aportar valor, que les aporte valor real esto y que lo implanten en unos años, no digo cuántos, porque del otro contrario esto serviría solo si trabajas en determinadas empresas en sectores muy, muy grandes, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que se puede implantar a nivel más global o a un nivel mayoritario dentro del mercado? Sí, aquí lo comentaba justo Mario antes, o sea, hay ciertas, o sea, lo pensamos, hablamos de blockchain y pensamos en lo que se llama el white collar, ¿no? Todas esas personas que sí, pero ponemos ejemplos de blue collar puro, empresas de TT, por ejemplo, yo sé, carretillero, ¿no? Pues carretillero yo tengo que tener un certificado. ¿Cómo lo avalo? Para empezar, hay muchos problemas que es que yo no sé ni que tú eres tú, para empezar, el que llega. El segundo es que tú has hecho lo que dices que has hecho, o si lo tengo o no lo tengo. Ponía el ejemplo Mario de manipulación de alimentos, ¿no? Camarero. Viene sanidad y cruje a la pyme, ¿no? En este caso. Y es como yo certifico empresa que esa persona tiene el carnet de manipulación de alimentos, carretillero, me da igual, ¿no? Por llevarlo un poco al opuesto de lo que comentabas. Es que no tiene eso. Y además dices, oye, la pyme tiene, dentro del que cabe, lo tiene más o menos claro qué perfil le puede encajar. Pues, entre comillas, todo esto, puedo incluso democratizar ese talento y decir, oye, ¿qué perfil necesitas? ¿No? Luego, entrevístale tú y esa parte humana hazla tú. Pero yo te puedo proveer de una serie de datos que pueden ser muy interesantes para que tú reclutes más barato. Y luego, ¿cómo validáis que lo que ya a efectos o que va ante la universidad pública, cómo validáis la realidad de ese dique?
20 años. Ahora, decía que cómo validáis la realidad de un título, por ejemplo, una certificación X, eso que me decías, un carnet de carretillero o un manipulador de alimentos, si no, ¿cómo vosotros técnicamente, quiero decir, yo ahora mismo te doy un título de manipulador de alimentos que es real, yo te lo doy en papel o en PDF, y cómo tú validas eso con la administración que te lo ha otorgado? En nuestro caso, no lo metes tú como persona, lo mete el centro. Y de ahí un poco el nombre de la compañía también es todo, es verdad, ¿no? Entonces es verdad porque lo dice el centro. Y hablamos también de la trazabilidad antes. Si no es verdad, yo levanto la mano y digo, no, el centro es el que me ha dicho A, B, C, ¿no? Entonces, lo único que puede meter en nuestro caso es la hoja de vía laboral, que tiene abajo un código que yo puedo verificar si es correcto. Claro, correcto. Claro, pero justo... Eso es, pero justo mi duda del otro día tenía que ver con eso, porque yo les decía, oye, ¿y si alguien se equivoca? O si alguien dice, oye, que es que eso no está bien, la fecha no está bien, o eso que ha puesto este centro, el centro lo puede decir y a lo mejor, bueno, no, que ha habido un error, ¿vale? Y mi máster no era ese, era otro, eran las fechas, eran no sé qué, ¿no? Entonces yo les decía, oye, técnicamente esto que decís que es tan inmutable, ¿esto se puede rectificar la información? Precisamente uno de los puntos, nosotros como grupo educativo, es uno de los melones también que está en lo que es el mercado, ¿no? Es decir, cuando una universidad pública, privada, centro de educación, lo que quieras, certifica, ¿vale? Tiene que ser esa institución quien lo haga, evidentemente, no la persona, para que cuando digas, oye, yo tengo un título, un grado de lo que quieras, o ese carnet que hablábamos, es decir, ya esté certificado de esa manera. A día de hoy, todo lo que conocemos, si tienes que ir a pedir el título, muchas veces en muchas empresas antes ha dicho, a mí no me lo han pedido, pues a mí sí. En muchas empresas te siguen pidiendo el título. Y pensar que a día de hoy las personas que se contratan ya se contratan incluso en remoto, que están trabajando en no sé dónde. Entonces, todo es tan digital que si no tenemos la herramienta que realmente te permita verificar eso, vamos a cometer errores graves en la contratación, porque nos van a engañar, más que nada. Porque tú no puedes controlar una persona que está trabajando en remoto en Kuala Lumpur haciéndote un trabajo determinado si realmente tiene la certificación que tú necesitas, la microcredencial, o simplemente vas a un concurso público y te piden que presentes a tu plantilla, que certifique esto, esto y esto. Es decir, que eso antes o después va a llegar por un tema puramente digital, ni más ni menos. Esto se trata de, oye, ¿cómo nos adelantamos? ¿Qué es lo que nos viene? Bueno, pues las empresas de selección, las empresas de Headhunter, las empresas, el cliente final, las instituciones, todos vamos a tener que adaptarnos de alguna forma a esto, y es un poco lo que tratamos de hacer ver, ¿no? Es decir, lo que nos viene. Jaime, ¿cómo es eso? ¿Cómo se rectifica un error? Sí, o sea, ahí efectivamente, y nosotros, y lanzo también el guante a Ingrid, porque en este caso son nuestros abogados, o sea, y desde el principio conceptualizamos todo, y todas las 5 patas de las que hablaba, pues lo tuvimos en cuenta, ¿no? Si se edita, la respuesta es se puede, pero también queda trazado, ¿no? Es el porque hay muchos problemas, o sea, hemos estado con muchas universidades y nos decían, joder, yo es que a veces Jaime Estevez se ha graduado de AD y en verdad es ingeniero. ¿Y qué hago? Si lo tengo en mi base de datos, pues no os preocupéis, se puede editar, ojo, el menor de los casos. O sea, cuanto menos mejor, pero en el caso de que se edite, queda trazado. Al igual que queda borrado vacío, pero efectivamente sale que alguien ha vaciado ese smart contract del que hablábamos, ¿no? Y cogiendo el guante de Jaime, el hecho de que utilicemos una red como esta, con esas características, de cara a cualquier tipo de inspección, ya no solo de la Agencia Española de Protección de Datos, sino en el ámbito laboral, la prueba fidedigna de que cómo ha sido todo el proceso, toda la trazabilidad, es esencial. Yo me muevo mucho con la Agencia Española de Protección de Datos, el justificarle que tienes un elemento en el que has utilizado elementos proactivos para establecer medidas de seguridad y has tenido toda esta privacy by design, la privacidad del diseño, incluida en este proyecto, es un sí rotundo a que no se inicie un procedimiento de investigación que acabe en una sanción real. ¿Se puede ya resumir que entonces lo que estáis haciendo, que me parece muy interesante, es digitalizar lo que se llamaba antiguamente un background check? Correcto, pero el background check también incluiría quizá esa parte más quali, ¿no? Que es gran parte de lo que yo considero un background check, ¿no? Pero toda esa parte objetiva, la respuesta es sí. Sí, ¿no? Eso es. Pero tiene que estar los demás también en el mismo sistema. Ese es la única manera para poder leer los datos. Ahora ya lo he entendido.
que si no estás dentro, yo no puedo darte ese dato. Vale. Bueno, es lo que decían antes, ¿no? Que eso también poco a poco las empresas van a tener ciertos incentivos de reputación, incluso llevado a employer branding, etcétera, de ir metiéndose poco a poco en ese sistema, ¿no? Un tema, ¿no os acordáis? Yo así conocí a Jaime. Este verano hubo varios políticos que en su currículum, lo conocemos todos, o sea, si los políticos, que se supone que son los... Si teníamos el problema ahí, pues imaginaros todo lo que puede ocurrir de donde te venga. Entonces, este es un tema que a raíz de eso dijimos, oye, esto, lo que nos viene el año que viene con la transparencia, con los datos y demás, esto va a impactar más de lo que parece. Sí. Fernando, justo te iba a preguntar, desde el punto de vista de headhunting, de selección, ¿cómo estáis viviendo esto? Si estáis viendo ya alguna aplicación más concreta. Pues mira, yo creo que la mayoría, antes comentaba Elena que estaba por allí, Elena Borràs, la mayoría de las empresas de selección, headhunting, recursos humanos, utilizan ATS que les ayudan a ser más rápidos, tener una mejor calidad de perfil, etcétera. Pero no deja de ser, no te verifica 100% el dato, o sea, esa calidad del dato. Simplemente lo que te hace es como un funnel de ese empleado que te ayuda a ser más productivo, más ágil y tener en tu proceso más calidad. Pero realmente yo no puedo a día de hoy verificar que una persona lo que pone es realmente cierto si no he pedido las referencias correspondientes y he hecho todo ese trabajo que la ley de protección de datos me limita. Por tanto, esto para mí sería un camino, lo que hablábamos de... Para mí debería ser algo higiénico, debería ser algo obligatorio y normal para todo el mundo. Y otra cosa es las soft skills, las competencias de las personas, que pueden ser más subjetivas. Pero el hecho de que yo hable inglés y sea un C1 debería estar realmente verificado y yo realmente el servicio que doy a las empresas no tener que hablar de esto. Sería como una parte higiénica. Yo creo que nuestro sector está cambiando mucho en todas las líneas y esto es un paso que se va a terminar dando sí o sí. Sí, hola Mario. Yo tengo una pregunta especialmente para Ingrid. Desde el punto de vista legal, herramientas como HireVue, que es una herramienta donde tú haces la entrevista, es una videoentrevista, entonces está midiendo mediante algoritmos los gestos de esa persona y está sacando los skills, es decir, la personalidad de esa persona, incluso los skills. ¿Esto es en España legal o no es legal? Mi nombre es John Iglesias y soy cazatalentos. Qué final, épico. Total. No conozco la herramienta en sí. Utilizará inteligencia artificial, por lo que me estás comentando, evidentemente. Tenemos un reglamento de inteligencia artificial, como decía, que ya se publicó el año pasado y que a lo largo del año que viene va a ser IA por todas partes porque será prácticamente aplicable en su 100%. Y todos los temas de biometría. Y además de la biometría relacionada con el entorno laboral, se cataloga o en IA prohibida o en IA de alto riesgo. Vamos a entender que este proveedor está en IA de alto riesgo. Nosotros, como empresas que vayamos a utilizar o a contratar a este proveedor, tendremos que tener en cuenta todo el desplegable de obligaciones del reglamento de inteligencia artificial para los responsables del despliegue, que es como se les llamará. O sea, ya no somos solo responsables de protección de datos, sino también responsables del despliegue, a la hora de contratar esto e introducir este tipo de sistemas. Con lo cual, ¿es lícito? Habría que analizarlo, no depende. Abogada que responde depende. Pero sí que probablemente esté en un foco de IA alto riesgo y habrán muchas obligaciones para ese proveedor a la hora de empezar a vender esa tecnología. Ojo, yo digo empezar a vender, pero ya la está vendiendo, con lo cual será a la hora de actualizarla y modificarla de cara a agosto del año que viene, que ya será directamente aplicable, tenerlo en cuenta. Y de cara a nosotros a la hora de contratarla, porque somos responsables del despliegue y los responsables últimos de la introducción de todo esto. Y no solo hay, soy abogada, al final acabo hablando de sanciones, no solo hay sanciones en la parte del dato, sino también en la parte del reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta un poco cómo contratamos, ¿no? Y en consideración siempre la parte legal. Repito, no somos tan malos, lo importante es tenernos en consideración desde el principio, desde el Privacy by Design, que todo sea legal y que todo funcione correctamente. Un comentario al respecto, como colegas de sector. Pedir la autorización al candidato y poder grabar la entrevista, siempre hay que pedirla, evidentemente. Por tanto, sí que es legal. Y otra cosa es la tecnología que tengas detrás de interpretación de esos datos.
que es un poco a lo que se refería. Evidentemente todo el mundo o la mayoría de las empresas está empezando tanto a nivel con candidatos, grabar entrevistas para tener ese repositorio, incluso que tú puedas, que tu cliente vea la entrevista en un momento determinado, como también todo el mundo está utilizando lo que son en reuniones comerciales, el grabar la reunión previa autorización de tu cliente o persona o quien sea, para que te haga un resumen de los puntos, etcétera. Eso todo el mundo lo está haciendo. Lo que sí que es cierto es que es como con ChatGPT, que todo el mundo utilizaba ChatGPT por fuera y había un problema de seguridad en la empresa. Es decir, tiene que haber unos protocolos internos en cada empresa, tienes que ver lo que te ha comentado Ingrid de qué puedes, qué no puedes, y realmente adaptarlo a quien tienes delante, en definitiva. Pepe, te quiero preguntar una cosa de aplicación práctica. Cuéntanos cómo el concepto de tokens puede aplicar, por ejemplo, a no sé, he leído algún ejemplo de, por ejemplo, internamente en la empresa que se genere una especie como de mercado de reconocimiento o de aprendizajes, que puedes obtener determinados puntos por las cosas que haces o que te dan. Cuéntanos un poco más cómo se puede aterrizar eso. Vale, sí, que mucho antes la palabra token, a lo mejor no todo el mundo conoce lo que es un token. A ver, al final un token es una representación digital de algún activo real. Se digitaliza, pero de esta forma, el blockchain, certificado y tal, ¿no? Ese token puede tener varias funciones. Una de las funciones puede ser incluso lo que hemos comentado de la entrevista esta de vídeo. Estas son herramientas que están mezclando un poco todo, pero no tardando mucho para empresas certificadoras que te van a certificar esas grabaciones de vídeo, y tú vas a meter en esa mochila que decía antes, esa wallet tuya, esas. Está certificado que esas son, yo pues mira, soy esta forma de ser, tengo esta personalidad, yo la quiero compartir contigo, pues no hace falta que me hagas la entrevista esa de vídeo, porque lo vas a ver ya. Si no lo comparto, pues tienes que hacérmela. Y todo eso va en tokens, todo eso se mete en tokens. Esos tokens son esos trocitos de blockchain que yo puedo tener en mi billetera y compartirlas o no compartirlas. Pues también puedes funcionar esos tokens para incentivos, por ejemplo. Se puede incentivar a la persona, por esos incentivos van a ser también trazables. Y además, una de las ventajas que tiene la tokenización, ¿vale? Ya hablo de tokenización, es que puede ser transferible y además, como insisto, está en mi wallet. Yo me voy a esa empresa, me puedo llevar esos incentivos y puede haber un mercado de incentivos. Y puedo utilizar esos incentivos en otra empresa o en otro sector o de compra, si quisiera. Porque ya están naciendo esos tokens donde esa empresa puede comprar tokens de incentivos para empleados que tengan un valor. O sea, yo compraré en el mundo de la blockchain, o en el sector económico de la blockchain están las stablecoins. Las stablecoins son tokens que van con paridad con el dólar o el euro. Yo puedo comprar tokens por premiar a este empleado y ese empleado tiene sus tokens en su wallet y puede gastárselos lo que quiera y es suyo, ¿no? O sea, se puede, y trazable, medible y demás. Con lo cual, hay una economía que ya está surgiendo. En la economía real, todos los bancos ya están tokenizando todo. Todo va a estar tokenizado. La bolsa se va a tokenizar ya. Todo va a estar tokenizado en esos trocitos reales donde se va a poder comprobar que es real. Entonces, todo se va a tokenizar y todo va a estar... Eso sería dentro de una empresa que la empresa le está dando dinero. Sí, en ese token, en ese monedero digital, en ese token le está dando dinero como reconocimiento al empleado. Y lo puedo compartir. Y yo lo puedo compartir. Eso es, lo puedo utilizar. O sea, no se quedan los típicos puntos, ¿no?, que conocemos en la empresa, sino que esto está abierto, es público. Recordad que la blockchain es pública. Y además, que no se ha comentado, creo, pero que no la controla nadie. La blockchain se autocontrola, digamos, a ver, hay unos verificadores, pero es el tercero de confianza, con lo cual no hace falta que confiemos en nadie más. Por eso una de las propiedades que también tenía la blockchain para ese sector es que se pueden automatizar cosas con los smart contracts sin que haya un tercero. Si hay un acuerdo en contrato que yo cuando llego a unos objetivos voy a recibir tantos tokens de dinero, pues está en la blockchain y no se puede echar para atrás. En cuanto llegue yo a esos objetivos de venta, los voy a recibir. No me lo tiene que firmar la persona responsable, no, es que lo recibo automáticamente. Y la blockchain es ese tercero que valida todo. No hace falta que haya nadie más. Con lo cual, digo que esto va a cambiar mucho las dinámicas de las personas responsables porque no va a haber un tercero que valide ciertas operaciones, sino va a ser la propia blockchain quien valide las cosas.
Eso aplicarlo a cualquier tema real, ¿eh? Yo no hablo de registradores, notarios, ni nada de eso. Oye, y viéndonos un poco desde un poquito más de fuera, desde ese ecosistema que tú conoces muy bien de blockchain y cripto, etcétera, ¿cómo nos ves a nosotros? O sea, tú miras directores de mundo de recursos humanos y entonces pensando en estas cosas que te vienen a la cabeza, ¿no? Que estamos en la prehistoria, que... No, es lo normal. La prehistoria es lo normal. Bueno, me van a regañar por lo que he dicho antes, pero he comentado el tema de los notarios y registradores, ¿no? Al final, ¿el notario qué hace? ¿Vale? Pues ahí está la blockchain. Todos nos vamos a transformar. Se va a transformar todo bastante. Lo que pasa es que aquí hay que ir con pasos y también está el tema legal. Ahora hay mucha legalidad en el tema de la tokenización, por ejemplo. Está el reglamento MiCA, hay muchos reglamentos donde ya se está totalmente detrás en las leyes para decir que ese token es tuyo y representa a X, representa a algún activo o pues un activo financiero. Todo está regularísimo ya, con lo cual ahí no hay ningún problema. Pero todo lleva sus pasos. Entonces, estamos con la regulación. Cuando esta regulación más puesta, eso va a crear confianza y va a haber adopción. Cuando haya adopción, va a llegar a las empresas. Cuando lleguen a las empresas, los usuarios lo van a querer. Van a querer los que me certifiquen la titulación. Yo voy a compartir esos datos porque que se va todo paso a paso. Tampoco pensemos que aquí no vamos a quedar atrás, ni mucho menos. Al final vamos a entrar todo por el aro porque si no, saldrá una ley, una normativa, pues saldrá lo que sea. Pero al final pasaremos todos. Un comentario, Mario. Has dicho, estamos en la prehistoria. A ver, lo digo desde fuera. Los departamentos de recursos humanos, por lo menos las empresas que damos, las empresas de servicios de recursos humanos, nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que recursos humanos muchas veces habéis sido el patito feo de la inversión de las empresas. Es decir, os habéis tenido que pelear muchas veces por que se implanten tecnología. Ahora con el mundo de la IA, toda la implantación, la adopción de la IA, es vuestro momento realmente de coger las riendas y evidentemente toda la parte de IT y toda la parte de innovación también lo va a hacer. Si no lo hacéis vosotros, lo van a hacer ellos. Y en esta parte, si no lo hacéis, de alguna forma todas estas tecnologías os llegarán. Vais a tener que tener gente en los equipos que entienda estas cosas. Y sobre todo las organizaciones van a cambiar muchísimo. Hace 10, 12 años, en la transformación digital, que ya la palabra transformación es muy manida, todas las organizaciones cambiaron. Había muchos puestos que vosotros mismos en vuestros departamentos no sabíais ni lo que era. Y ibais a organizaciones donde os decían, oye, un CISO, había palabras, incluso a día de hoy hay muchas empresas que no tienen claro algunos puestos. Pues eso se va a multiplicar por 2, por 3 con todo lo que viene. Y todas las estructuras de las compañías ya lo estáis viendo. Es decir, vais a necesitar gente que sepa utilizar esa IA. Entonces, en cuanto a si estáis en la prehistoria, no, pero sí que es el momento de levantar la mano y pedir inversión en los departamentos. Por lo menos desde fuera, así lo vemos. Y creo que hay un componente, solo un matiz, interesante también, y es que no solamente son las empresas, sino el titular. O sea, los que están saliendo de las universidades son nativos digitales. Yo tengo mi título colgado en la habitación y mi padre muy contento, pero el que sale ahora de la universidad, si le dicen que su título va a estar en una red donde todas las empresas a las que vaya a intentar ser contratado puedan acceder, obviamente van a dar su consentimiento y van a ser esos titulares, que un poco lo que comentaba Pepe de este tema de la identidad digital, ¿no? De dónde nos estamos yendo, de ese wallet, de que los propios titulares del dato son los que van a movilizar todo este movimiento, desde mi punto de vista. Sí, o sea, yo creo que aquí también hay que saber que o sea, viene a sustituir para el futuro y hay que trabajar en luces cortas y luces largas, ¿no? Es que ¿qué sistemas utilizamos a día de hoy para poder validar, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, vimos que hablar de wallets era un poco un error, porque cuando ibas, me lo invento, a un centro de escayolistas en Lleida, pues no sabían qué era eso, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros, en nuestro caso, dijimos, vamos a meter algo de herramienta que utilizamos todos, un Excel, ¿no? Pues con un Excel puedo realmente empezar a meter todos esos datos, ¿no? Al igual que la verificación, en nuestro caso. No, yo meto un Excel que saco de mi ATS de turno, digo, puestos a no hablar de integraciones, porque siempre es un lío, voy a meter un Excel y me va a dar ese apto o no apto, básicamente. Entonces, efectivamente, creo que es momento de empezar a trabajar a 2 velocidades. La primera, en la que vea que, oye, ¿qué puedo ir desde ya metiendo y cómo voy a ir diseñando mi arquitectura? Porque seguro que va a cambiar al futuro para poder cumplir tanto con la normativa como hacer eficiente mis procesos. Bueno, un segundo que hay un par de preguntas. Sí. Buenos días, soy Carlos Valencia, yo soy director de recursos humanos, y me pego aquí a los cazatalentos para que me miren. A ver,
Yo soy un convencido de que, lógicamente, todo lo que certifique un dato, primero, que recursos humanos tenemos que acoger con cariño el dato y la objetividad para facilitar el trabajo de los directivos y mandos intermedios, ¿vale? Y una herramienta como blockchain que nos certifique hacia futuro cualquier aspecto más objetivo o subjetivo del empleado me parece fantástico, ¿no? Y creo que hay que empujar a las herramientas que utilizamos a que lo integren, ¿no? Pero se habla mucho del proceso de selección y del uso de blockchain, y yo tengo un agujero negro que no deja de darme vuelta en la cabeza, que es, yo ya le he dado alguna patada al calendario, ¿vale? Y por aquí creo que también. Y si miro para atrás, hay empresas que han desaparecido, hay centros de formación que no existen, hay algún jefe que está criando calabacines, ya no está en el mundo profesional, y alguno, por desgracia, criando malvas. Y no, yo tengo 50 años, o sea, hay mucha población por delante mía todavía activa. ¿Hay alguna herramienta que no vaya en contra de aquellos que no vamos a poder certificar un dato de cara a nuestro futuro profesional? ¿O realmente se está siendo consciente de que el no poder certificar no te va a dejar fuera? ¿O no va a dejar fuera candidatos válidos? Sí, oye, me da igual. O sea, hay que entender que esto es una transición, ¿no? Como bien decía Ingrid, ya hay gente que es nativa digital, ¿no? Entonces, poco a poco, pues efectivamente se irá desplazando. Estoy seguro que de aquí a 15 años no se va a implantar en el 100% de la población. Segurísimo, por la idiosincrasia de todas las empresas. Entonces, yo creo que es algo que no debe preocuparnos porque se va a ir autorregulando. Es decir, ya la gente que venga con estas nuevas tecnologías de serie va a ser los que probablemente lo impongan en los procesos. Eso yo te estoy diciendo que tengo todo esto, soy todo esto y puedo aportarte todo esto, ¿no? Entonces, poco a poco se irá autorregulando, igual que el mercado, ¿eh? O sea, no... Claro, desde mi punto de vista es un proceso transitorio, igual que comenta Jaime. Como cuando antes teníamos la documentación en papel y parecía que nunca íbamos a tener ordenadores y ya la normativa ni siquiera habla del papel y solo habla de los ordenadores. Durante un tiempo vamos a tener que tener esa doble visualización, ¿no? del tratamiento. A ver, un tema. Bueno, mi padre también pensé que nunca iba a manejar un móvil y lo maneja mejor que yo, a WhatsApp y todas esas cosas. A ver, yo un punto que quiero que me deis vuestra visión es, estamos mirando siempre como a la parte al que van a contratar, ¿no? Del talento, pero no estamos mirando la parte de la empresa, también va a cambiar la organización en sí. O sea, las DAOs, que me imagino que conocéis un poco o tenéis el concepto, van a hacer que todo sea como muy gamificado, ¿no? Para tener un concepto conocido. Se va a medir todo, pero no se va a medir, van a ser escalones como ahora de tú eres administrativo y tienes este sueldo, tú eres no sé qué. O sea, va a ser todo tan medible y en trocitos tan pequeños y tan tokenizado que los sueldos, a lo mejor yo haciendo lo mismo que mi compañero, yo puedo ganar más y distinto y otro mes también distinto. Entonces, ¿cómo veis eso? ¿Cómo va a afectar el que una organización cambie y su manera de gestionarse dentro de la organización, la valía, la participación, el llegar a hitos? ¿Cómo va a afectar eso ya no solo a los recursos humanos, sino al propio talento? Yo un poco, porque ya que has sacado el tema de nóminas rápido, te comento algunas experiencias ya pilotos. Y es que va a cambiar tanto la blockchain y la tokenización, eso que es también hacer cosas pequeñitas o algo más grande en pequeñitos, que se está ya probando en algunas empresas que están pagando al empleado por minuto. Esto lo permite la blockchain. Porque además la blockchain y las transacciones económicas son ridículas. Yo puedo hacer una transferencia de $20 millones y tarda unas décimas de segundo y me han costado 2 céntimos de dólar. Hazlo tú ahora con un banco. Diré, oye, yo he pasado $2 millones de euros lo que me cuesta. Pues se está ya probando eso, de pagar la nómina por minuto. Porque al final todo el ecosistema le interesa, porque al banco también le interesa que pagues por minuto, porque se va a poder endeudar por minutos. O sea, es una cosa que va a cambiar bastante. ¿Ves que hay que pensar un poco con mente más abierta? Pues va a cambiar bastante. Y entonces, los modelos que estamos viviendo ahora va a haber una transición, pero cada vez vamos a ir viendo
tema es que el propio usuario lo va a pedir. Oye, yo quiero cobrar por minutos o por días, ¿eh? Y eso va a poder ser gracias a esta tecnología. Entonces, las empresas, yo creo que aquí lo que tienes que ver es que hay un coste de oportunidad importante, que si estáis las primeras o pioneras en saber por lo menos de qué va el tema, lo vais a poder, sacar con creces seguramente y rentabilizar. Pregunta una cosa, vamos a ir cerrando. Perdón, sí, ya... respecto a lo que has comentado, es que insisto en lo del cambio de organizaciones. Tenéis que empezar a tener en vuestros departamentos gente que entienda de esto. No solamente recursos humanos, sino en cualquier departamento, porque hay cosas, la IA ya no es el futuro, es el día a día. Y estáis todos embarcados en unos procesos que dan vértigos en muchos casos. Pues esto va a ir de la mano. Si es que tarde más, tarde menos, lo hagan unos, lo hagan otros. Al final, os comentaba que el año que viene, con todo el cambio de transparencia salarial, ahí se abre un melón súper importante. Quedaros con la frase que decía Bruno. Blockchain es igual a transparencia. Y en el mundo en el que vivimos digital, la transparencia y lo es todo. Y en recursos humanos, cada vez más. ¿Vale? Es un poco respondiendo a lo anterior. Sí, bueno, mi pregunta me ha surgido muy rápidamente cuando ha hablado el compañero en referencia que sí, que yo entiendo que esto es el futuro. No sé si más cercano o más lejano. Tú estimas 15 años. Pero cuando hablaba el compañero de que obviamente hay muchas cosas, personas de determinada edad, que no se puede certificar formaciones, empresas que han desaparecido, etcétera, me surge un tema. No sé si es una pregunta para ti porque no eres laboralista. Ahora con todo este tema de que están los juzgados colapsados con demandas por derechos fundamentales, ¿no crees que en un proceso de selección pueda haber en un momento dado un riesgo de que pueda haber una discriminación por edad si yo, que soy mayor de 50, no puedo certificar una empresa de hace 20 años o una certificación de hace 20 años? Podría, pero si lo estamos llevando, entiendo, a la decisión última que está tomando la máquina, recordamos que antes dije que ante decisión automatizada, decisión última de la persona física o humana. Con lo cual aquí el proceso claro en la empresa tiene que ser que por mucho que yo me apoye en todas estas tecnologías, jurídicamente hablando, siempre tiene que haber detrás una persona que dé la validación. En la organización interna esto tiene que estar para que sea la defensa clara ante cualquier procedimiento. Y explicar muy bien la metodología interna, porque luego está el tema de los sesgos también. Entonces, ¿qué tecnología hay detrás? ¿Cómo está esa caja negra, esa IA? ¿Qué es lo que hay detrás en esa lógica que nos está llevando al currículum A y no al B? Porque se está discriminando a la del B. Y la decisión última, como digo, del humano. Esto en Europa, no voy a decir que nunca, pero por lo pronto, conforme está toda la regulación, no va a cambiar. En Europa tenemos esa tranquilidad, no así en otros bloques a nivel geomundial, donde pues la IA funciona libremente. En Europa va a estar siempre regulada y tiene que estar abogada y apoyada por detrás por un ser humano. Y un matiz súper rápido. Comentaba el compañero, probablemente centros de formación no lo puedas verificar, pero es retroactivo. Quiero decir, esa empresa probablemente a la que has trabajado ha existido, entonces tú con tu vida laboral vas a realmente poder certificar que has trabajado en ese sitio. Por mucho que la empresa esté muerta, y que tampoco esté dentro del ecosistema, etcétera, yo sí tengo herramientas para poder validar que efectivamente has trabajado ahí. Pero una pasa y otra, más que quiere quitar temas mayor, pero por hacerlo yo tengo que aceptar. Sería tan sencillo como que mi universidad, yo que sé, suponte que hubiera estado en la UAX, decida tomar todo su alumni e incorporarlo a la cadena de blockchain desde que empezó. Así que todos estaríamos verificados aquí. Y lo verificaría la universidad. No soy yo el que dice que estuvo aquí, sino la universidad dice que yo en el año 80, no, en 85 estaba aquí. Eso no lo puedo contar yo. Que sí. Pues además... Lo que puedes seguir es hablar con Jaime para que empresas de ese estilo te puedan certificar algo que es objetivo, como es la vida laboral de la seguridad social. La empresa exista o no exista, tienes la certeza que en seguridad social has estado de alta del año 94 al 97 y esa empresa ha dejado de existir. Si perdió que diga la hora 10, ya la hora la vivió o un misterio. Pero ojo, porque en protección de datos, por ejemplo, cualquier empresa no puede pedir la vida laboral. Sería un exceso en cuanto a la información que se solicita. Sin embargo, si yo se la doy a blockchain, sí, por consentimiento. Pero luego tenemos en cuenta ese posible desequilibrio, ¿no? Si yo estoy en una entrevista laboral y me dicen entre los requisitos está tu currículum y tu vida laboral, ojo, que a lo mejor puede haber problemas por protección de datos. No así si yo
por detrás decido en una red independiente donde no hay una relación de desequilibrio laboral dar esta información. Yo quiero dar un apunte, nos estamos pasando, pero bueno, me dejáis, ¿no? Y es el concepto de la wallet que ha dicho Pepe es muy importante porque el usuario final va a tener la potestad y el dominio del control de sus datos. ¿Y a qué me refiero? Yo tengo en mi wallet toda mi información que yo quiera tener. Puedo tener mi información de salud, puedo tener mi información de dirección de domicilio, mi dirección bancaria, porque la wallet ya de por sí es una entidad económica. Puedo tener mi información laboral, mi información de certificaciones, todo tipo de informaciones personales las puedo meter en la wallet, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con blockchain? Que yo tengo la oportunidad de dar permisos a diferentes personas a que accedan a mis carpetas dentro de la wallet. Entonces, si yo tengo que dejar que una empresa acceda a mis certificaciones, va a entrar a mis certificaciones y no va a haber nada más. No va a haber ni dónde vivo ni cuál es mi número de DNI, porque no le hace falta. Si voy al médico y, como nos ha pasado a todos, tengo un accidente en una ciudad diferente a la que es de mi ciudad, pues no saben si tengo la vacuna del tétanos o no la tengo, o lo que pasa con la Seguridad Social Española, ¿no? Entonces, si yo tuviese registrada mi vida médica en blockchain, podría dar acceso a ese medio a que accediera a mi informe clínico anterior. Entonces, la potestad que tiene el individuo con respecto a las wallets es tener la capacidad de tú intercambiar la información que quieras sin dar todo el contexto, sin que en el currículum tenga que aparecer tu información de tu dirección, que ya no se tiene que poner, o como ha dicho Pepe, que no tenga que dar el DNI al portero para que sepa mi hija dónde vive. Entonces, al final también estamos pensando que blockchain es una tecnología que tiene que ir por detrás, que no tenemos que saber cómo funciona, que eso está súper interesante, pero también hay que entender que para leer un contrato inteligente no te hace falta saber código ni nada. O sea, un contrato inteligente puede verse en un QR y tú puedes en un QR directamente hacer clic en un enlace como para cualquier otra cosa y disponer de la información. La diferencia es que quien puede mirar esa información, el usuario es el que tiene que dar la información. Si alguien quiere consultar mi historial clínico, mi historial médico o quiere enviarme tokens porque la empresa lo decide así, yo voy a recibir esa cuestión de autorización y yo autorizaré si alguien quiere entrar a verlo o no. ¿Vale? Entonces, el usuario final es que tiene la capacidad de también tener el control de sus datos y aportarlos según para qué cosas. Hay un concepto muy importante ahora que se está viendo también, es el zero knowledge a la hora de registrarse en muchas páginas web que nos piden el correo electrónico o cuántos años tienes o no sé qué, no sé cuál. Con las wallets eso se acaba. Porque cuando te tengas que registrar, directamente conectarás tu wallet y esa entidad donde te estés registrando sabrá que cumples una serie de datos o una serie de condiciones para acceder a esos registros. Entonces, esto es lo que consiste el tener una wallet y un certificado digital propio que pueda dar comunicación con los demás y que todo el mundo tenga la capacidad de hacer cuando tú quieras. Y siempre y cuando tú des el permiso para consultarlo. Y con lo que preguntaban antes con el tema de la manipulación de los datos, si se puede permitir la manipulación de los mismos, también va a quedar registrado que alguien ha hecho esa modificación. Entonces, yo puedo tener en un registro de mi información, voy a poner el ejemplo médico otra vez, yo puedo autorizar a un médico a que me revise mi historial clínico. Pero si alguien voy a consulta y me voy a Álava y me hacen una estetoscopia, pues alguien tendrá que registrar que me lo han hecho ahí. Entonces, eso se puede modificar y quedará registrado quién ha accedido a los datos y quién los ha modificado para que mi historial sea vivo y que se pueda ir actualizando, no que sea inmutable y no se pueda modificar nunca más, sino que tenga la oportunidad de ir viendo quién consulta y quién modifica. Y eso sí queda ya trazado para siempre en mi billetera digital en el concepto que queráis, médico, económico, de bonus, de incentivos, de certificaciones y de criterios laborales. Estupendo, pues muchísimas gracias. Hemos tenido el bendito problema de que nos falta tiempo porque ha estado súper interesante y podríamos seguir. Igual hacemos una segunda porque se quedan un montón de dudas y preguntas. Muchísimas gracias porque gracias a vosotros pues ha sido súper dinámico desde el principio, que es lo que siempre se pretende con esto, y participativo, y además ha estado lleno. O sea que nada, solo agradeceros a todos de verdad, por supuesto a los invitados, a Bruno por colaborar y ayudarnos con todo esto y aportar tanto conocimiento. Y bueno, nos ofrecen ahora también un desayunito, un café aquí para que sigamos charlando los que podáis. Mil gracias.